discurso de toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador mencionó en numerosas ocasiones al neoliberalismo, lo que influyó para que el término se convirtiera en la palabra más googleada en México. Sin embargo, los principales resultados de Google y Wikipedia reducen el neoliberalismo a un mero sistema económico, una visión extremadamente reducida, pobre y engañosa. Aproximémonos entonces con un mínimo de perspectiva histórica. A principios del siglo XX ya se había propuesto que el libre mercado sería suficiente para la estabilidad y prosperidad económica mundial, pero el fracaso de tal propuesta desembocó en la crisis de 1929, el nazismo y las guerras mundiales. Entonces, las ideas keynesianas acerca de que la economía debía ser regulada por el Estado adquirieron fuerza en los estados capitalistas más importantes. Under the Social Security Act, most American families are now able to ensure for themselves an income that is guaranteed for life. It's an income provided not by charity or relief, but by federal old age and survivors insurance. Tras la Segunda Guerra Mundial, se llegó a una especie de consenso global. Los estados debían intervenir en la economía, favoreciendo el desarrollo de políticas sociales que permitieran que la clase trabajadora tuviera un poder adquisitivo suficiente para consumir. Aunque con muy distintas perspectivas ideológicas, tal consenso estaba presente en Europa, África, América Latina y el mundo árabe. De hecho, la mayor preocupación en el mundo capitalista era el poderoso ascenso de la Unión Soviética, pues inspiraba a muchos grupos, organizaciones y partidos de los países pobres del mundo a seguir dicho camino. Por lo tanto, el capitalismo tuvo que adoptar políticas keynesianas de bienestar que contrarrestaran el atractivo del socialismo. Este intervencionismo estatal se extendió hasta la década de los 80. Para la década de 1970, era claro que la economía mundial estaba en crisis. Había llegado a su fin las 3 décadas de expansión de la posguerra, con tasas de crecimiento promedio de 7% anual. En el caso de México, dicho periodo corresponde a lo conocido como el desarrollo estabilizador. En contraste con dicho periodo, el neoliberalismo ha sido una máquina de destrucción para el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Una vez destruidos los pactos keynesianos, es decir, la idea de que la economía debe ser regulada por el Estado, las políticas de bienestar social y el poder adquisitivo de las clases trabajadoras se fueron a pique. Crecieron la informalidad, el desempleo y la desigualdad a ritmos históricos. El neoliberalismo tuvo éxito porque desató toda su fuerza en una época en la que el estatismo comenzaba a ser cuestionado. Para ello, fue necesario convertir al sistema económico neoliberal en un sistema de dominación. A todo esto, ¿qué es el neoliberalismo? Esta es nuestra definición. Primero, el neoliberalismo es un proyecto político revanchista de la clase capitalista corporativa que se encargó de liquidar el conjunto de conquistas relacionadas con los derechos sociales de los trabajadores. Además de la represión de las clases trabajadoras, el neoliberalismo se acompaña con el despliegue de un discurso ideológico centrado en la idea de que el mercado debe ser el regulador exclusivo de la vida social. Segundo, el neoliberalismo profundiza la explotación de la riqueza en términos nacionales, tanto de la fuerza de trabajo como de los recursos naturales y la privatización de las economías. El neoliberalismo somete a las naciones dependientes en lo internacional en un movimiento que implica la intervención de sus aparatos jurídicos y militares para ponerlos al servicio de los capitales transnacionales. En el siguiente video analizaremos la relación entre neoliberalismo y democracia. En una entrega posterior nos centraremos en el despliegue del neoliberalismo en México. Finalmente, evaluaremos las alternativas para la construcción de un proyecto contrahegemónico al sistema de dominación neoliberal.